Dentro del área de inteligencia artificial tenemos básicamente, como dijimos, dos ramas. Una la rama tradicional y otra que básicamente está liderada por las redes neuronales. Dentro de la lógica tradicional encontramos el lenguaje Prolog y otros lenguajes que básicamente tienen una base de conocimientos interna que es su fuente de inferencia para procesar la inteligencia artificial. ¿Ok? Y Prolog es un lenguaje de programación lógico, o sea, el nombre de Prolog es programación lógica y utiliza la lógica para definir su inteligencia. Lo que internamente hace es un recorrido de una estructura de tipo árbol y nosotros cargamos esta información dentro de su base de conocimiento. Además le agregamos ciertas restricciones y a partir de ahí, entonces, utiliza la lógica y utiliza el recorrido del árbol para producir los resultados. Es una forma básicamente bastante interesante de programar porque con la base de conocimientos, las reglas y unas consultas a esa base de conocimientos se obtiene el resultado. Es un proceso bastante diferente en el sentido que no tiene las estructuras que tienen los programas tradicionales, las estructuras de control como if, while, case, etc. Entonces no tiene esa estructura lógica como nosotros armamos los programas, más bien tiene un pseudo lenguaje, lo llamaban un casi pseudo lenguaje humano, donde básicamente se escribe de forma resumida como lo entendería un humano y te responde. El tema te responde. De esa forma básicamente se puede construir sistemas basados en conocimientos y sistemas expertos. ¿Ok? Tiene una forma de programar bastante distinta que vamos a ver ahora. Dentro de los diferentes paradigmas de programación tenemos el paradigma de programación imperativa, el paradigma de programación lógica, de programación funcional, declarativa, estructurada, dirigida por eventos modulares orientados a aspectos y orientada a objetos. ¿Okay? Son los paradigmas más comunes de programación que tenemos, ¿okay? Muchos de los cuales, un lenguaje, por ejemplo, muchos de los cuales, algunos de los lenguajes pueden tener diferentes, estructuras o diferentes paradigmas. Por ejemplo, un lenguaje C++ básicamente puede tener una estructura de programación imperativa, estructurada y orientada a objetos. ¿Okay? Por ejemplo. ¿Okay? Y si es una versión para un sistema operativo y en formato gráfico también podríamos decir que es dirigida por eventos. ¿Okay? Y así se van formando. ¿Okay? Entonces podemos aquí clasificar dentro de los lenguajes o de las herramientas a dos grandes grupos, los que son imperativos y los que son declarativos. Los que son imperativos básicamente tienen un lenguaje inglés, básicamente del estilo, como ven ahí, imperativo. Entonces, por ejemplo, leer, escribir, básicamente son órdenes que se le dan a las computadoras para que puedan realizar procesos. ¿Okay? Entonces, leer, escribir, calcular es la forma imperativa y entre ellos tenemos la fundamental, por ejemplo, el lenguaje C y algunos que otros lenguajes orientados a objetos que también tienen la misma capacidad, ¿okay? Que son imperativos como el Smalltalk, ¿okay? O el C++. ¿Okay? Entonces tenemos ese tipo
de divergencia en las que son imperativas, pero también las que son declarativas, que no tienen esa estructura que estábamos diciendo, no tienen un if, un while. Entonces, a esas se las denominan declarativas y corresponden a la programación lógica en sí, y su principal exponente es el Prolog. Y también dentro de las declarativas tenemos al lenguaje Lisp, ¿ok? Que básicamente el Lisp inició con la idea de ser el primer lenguaje de lo que corresponde a inteligencia artificial. Bueno, empecemos a ver lo que es Prolog. Básicamente Prolog significa programación lógica. Es un lenguaje de programación lógico, declarativo, interpretado, pero hay algunas versiones que son compiladas también. Interpretado usado habitualmente en el campo de la inteligencia artificial, y su diseño es especialmente para representar, así como para utilizar el conocimiento que se tiene sobre un determinado dominio, ¿ok? Por eso lo llaman base de conocimientos, donde está inmerso estos conjuntos de informaciones que hacen a este lenguaje. Por lo que entonces es una programación lógica que tiene conjunto de fórmulas más su motor de inferencia, ¿ok? Entonces, básicamente es de esta forma. Los seres vivos tienen un dominio de bacteria, un dominio de archoea y un dominio de Eukarya, ¿ok? Bueno, tienen una, se pueden dividir o subdividir esto de una estructura tipo árbol. Eso es lo más importante aquí, ¿ok? Y esta estructura de tipo árbol es lo que nos permite a nosotros ir recorriendo cada nodo, y con ese recorrido poder entonces armar la respuesta a nuestras consultas que vamos solicitando. En sus inicios, la programación lógica, que fueron los primeros trabajos realizados en inteligencia artificial, los que dieron lugar al primer lenguaje que contempla mecanismos de inferencia, que es el Prolog, que se originó en 1970. Su nombre proviene de las palabras en inglés Programming in Logic. Los creadores de Prolog, que es un lenguaje de programación bastante simple pero poderoso, desarrollado en la Universidad de Aix, Marsella, Francia, por los profesores Alain Kommenauer y Philippe Roussel, como una herramienta práctica para la programación lógica. ¿Okay? Acá vamos a ver un ejemplo. Esta base de conocimientos tienen hechos y tienen reglas. Ok, acuérdense que la base de conocimientos tiene hechos y tienen reglas. En dos partes se divide. Básicamente los hechos son afirmaciones y las reglas son restricciones que se le colocan a estos hechos. Por ejemplo, el auto se desplaza a 20 kilómetros y tiene 4 ruedas. Entonces define unas características como que el auto se desplaza a 20 kilómetros y tiene 4 ruedas. Fíjense la estructura como está en este caso en un pseudo español, pero generalmente tiene ciertas estructuras mucho más dirigida a programación, ¿okay? Pero ya esto es más un pseudo prolog que básicamente está explicado aquí para que se pueda entender. Después voy a ir a ejemplos prácticos de cómo se arma esto. El auto se desplaza a 20 kilómetros y tiene 4 ruedas. Esto es un hecho. El avión se desplaza a 20 kilómetros por hora y tiene 2 ruedas.
y el avión tiene alerones. Entonces son datos o hechos que se están agregando dentro de su base de conocimiento. Y una regla es, el vehículo vuela si tiene alerones y no tiene 4 ruedas. Entonces estamos diciendo que un vehículo vuela si tiene alerones y no tiene 4 ruedas. Bueno, para analizar hipótesis a través de las preguntas, entonces vamos a analizar lo que está aquí en forma lógica y nosotros vamos a hacer el motor de inferencia de este sistema que se va y consulta la base de conocimiento y genera una respuesta. Lo que hace generalmente es recurrir a un árbol y buscar ahí el punto si tiene o no respuesta. Devuelve verdadero o falso a priori, pero también puede volver y recorrer un árbol y darnos los resultados que nosotros deseamos. ¿Okay? Bueno. Una de las preguntas puede ser, ¿todos los aviones, todos los vehículos vuelan? Ya sabemos que evidentemente la respuesta es negativa, porque evidentemente el auto no vuela y tiene 4 ruedas. El avión sí vuela, ¿ok? Un vehículo vuela si tiene alerones y no tiene 4 ruedas. Entonces, a nuestra pregunta, ¿todos los vehículos vuelan? No, generalmente devuelven verdadero o falso, porque hace su recorrido, no encuentra una respuesta y devuelve como negativa. Y si encuentra la respuesta, devuelve como positiva. Ok, entonces todos los vehículos vuelan. Aquí por el auto no menciona que vuela, solo por el avión que tiene 2 ruedas y depende de sus reglas. Un vehículo vuela si tiene alerones y no tiene 4 ruedas. Cuando dice todos los vehículos vuelan, solo vuela el que tiene alerones y tiene 4 ruedas. ¿Okay? O sea, el que vuela es el que tiene 2 ruedas. ¿Okay? Pero al encontrar que tiene 4 ruedas y dice de forma negativa no tiene 4 ruedas, entonces evidentemente al tener 4 ruedas, entonces invalida esto y hace que nuestra pregunta, ¿todos los vehículos vuelan? Evidentemente es negativo. No todos los vehículos vuelan. Entonces, todos los vehículos no vuelan. Okay. Y la otra pregunta, ¿cuál de los vehículos tiene alerones? Y nos vamos aquí en su base de conocimiento y buscamos si hay alguno de estos que cumple esa condición. El avión se desplaza a 20 kilómetros y tiene 2 ruedas. Ok, y vamos a ver esto. Un vehículo vuela si tiene alerones y no tiene 4 ruedas. Okay, entonces, aquí nuestra respuesta es sí, el avión es un vehículo que vuela. Okay. ¿Cuáles de los vehículos tiene alerones? Okay. Otra pregunta puede ser, ¿cuál de los vehículos vuela? Entonces, va a ir aquí hasta regla de las reglas y dice si el vehículo vuela, tiene alerones, el avión tiene alerones y no tiene 4 ruedas, tiene solo 2 ruedas. ¿Okay? Bueno, esas son las preguntas que se pueden hacer. ¿Okay? También aquí podemos definir otras preguntas. Y vamos a ver esto que están acá, ya en el formato de Prolog. ¿Okay? En el desarrollo de Prolog, este es nuestro ejemplo de lógica. Y aquí tenemos cómo se vería esto en Prolog. ¿Okay? Y voy a copiar esto y voy a mostrarlo. ¿Okay?
Aquí definimos la base de conocimientos, donde están los hechos y están las reglas. ¿Es un vehículo un auto? Ahí está. Entonces, es un vehículo, entre paréntesis, es un vehículo un auto. Así se lee. Es un vehículo un avión. Fíjense cómo está definido. Se desplaza un auto a 20 kilómetros. Se dan cuenta que termina en punto. Se desplaza un avión a 20 kilómetros. Básicamente era la misma definición que está en la diapositiva anterior, donde está más en un lenguaje más entendible, y aquí tenemos su correspondiente ejemplo en programa. ¿Okay? Tiene el auto 4 ruedas, tiene el avión 2 ruedas y tiene el avión también alerones. Y la regla se construye de esta forma. Cualquier cosa que vuela, que es la variable x en mayúscula, 2 puntos, entonces esta es básicamente una condición acción, ¿okay? Que tiene 2 partes. Entonces, si cualquier cosa que haya acá en esta variable x vuela, entonces es porque x tiene alerones y no tiene y no tiene x 4 ruedas, ¿okay? Y termina en un punto. Entonces, ven cómo esto es interno, y aquí esto es interno y esto también es interno. Entonces, va a devolver eso, ¿ok? Eso es una regla que tiene. Y esta x es la variable que nosotros definimos y tiene que estar necesariamente en mayúsculas y los datos tienen que estar en minúsculas. Esa es una de las condiciones. Auto es un dato, avión es un dato, kilómetro guión 20 es un dato. Entonces, todos los datos de los hechos están en minúscula, ¿ok? Lo único que está en mayúsculas son estas definiciones de variables, porque básicamente estas variables son las que nos permiten recorrer dentro de esa estructura tipo árbol que está ahí. Y bueno, entonces, esto es una restricción y esta es otra restricción. No vuela X cuando X tiene 4 ruedas y no tiene alerones. Y vuela cuando tiene alerones y no tiene 4 ruedas. Entonces, ahí definimos las reglas de ese comportamiento y preguntamos, ¿vuela el avión? Y evidentemente que sí, porque eso es a priori, porque la regla dice que si tiene alerones, vuela, ¿ok? Y no tiene 4 ruedas. Entonces el avión vemos que solamente tiene 2 ruedas. Entonces ahí se cumple esa condición y la respuesta evidentemente es positiva porque vuela, ¿ok? Y que con write x que nos muestre en qué es lo que vuela o cuál es el valor de la búsqueda que se fue a buscar dentro del árbol y trajo ese resultado. Esto se ejecuta evidentemente si es sí, si es no, evidentemente no existe un valor de x verdadero, entonces no encontró ningún valor. ¿Okay? Bueno, este es otro ejemplo donde básicamente tenemos la base de conocimientos. La base de conocimientos básicamente está compuesta de los hechos y las reglas. ¿Ok?
Y estas definiciones nos permiten generar las reglas y esta es la consulta a la base de conocimientos. Ok, entonces sería, ¿le gusta a Elena el tenis? ¿Le gusta a Johnny el fútbol? ¿Le gusta a Tomás el básquetbol? ¿Le gusta a él la natación? ¿Le gusta a Marco el tenis? ¿Le gusta a todos? Sería este que está aquí. Este símbolo o este carácter de guión bajo básicamente significa a todos. ¿Le gusta a todos el tenis? Nuestra pregunta podría ser, voy a copiar esto que está aquí y voy a hacer las preguntas dentro del prólogo. Ok, me voy en esta versión. A ver, me voy en esta versión del SWISH Prolog, donde básicamente están online para poder ejecutarse el Prolog. Okay. A Elena le gusta el tenis. Entonces podríamos preguntar, por ejemplo, si ponemos que le gusta a X, en mayúscula tiene que estar esto, vas a recorrer el árbol y nos va a traer lo primero que encuentre. En este caso, cualquiera de estos elementos es X. Okay. Pulso la tecla RAN y tengo ahí. Okay. Bueno, aquí veamos lo siguiente. Okay. A nuestra pregunta, que básicamente es esta que está aquí, ok, y estos son nuestros hechos. Lo que en realidad ocurre es un diagrama tipo árbol, que está de esta forma. Ok, donde básicamente interconecta cada elemento de aquí. Supónganse que estos son los nodos, ok. Y básicamente le gusta sería cada uno de estos. Y lo que hace es recorrer el árbol y va a comparar esto, pero también va a tener en cuenta la restricción, ok. Bueno, a nuestra pregunta, ¿le gusta a Elena X? Y va a hacer el recorrido del primer nodo. Y el primer nodo lo que va a encontrar es tenis. ¿Ok? Y le damos siguiente. ¿Ok? A Elena le gusta el tenis, a Johnny le gusta el fútbol, a Tomás le gusta el básquetbol, a Eric le gusta la natación, a Marcos le gusta el tenis y a todos les gusta el tenis. Entonces, nuestra respuesta va a ser tenis. ¿Ok? Entonces, ya nos da este valor. ¿Ok? Entonces ya tenemos ahí
Le doy siguiente y evidentemente solo me va a traer tenis, porque a Elena le gusta el tenis y a todos de vuelta les gusta el tenis. Entonces recorre este, este sentido, ¿ok? Ven acá que es positivo, entonces me devuelve como verdadero y me trae ese valor, ¿ok? Ahora voy a forzar a que me den una error y evidentemente va a recorrer todo el árbol, pero no va a encontrar la respuesta, ¿ok? Y aquí básicamente voy a poner que a Elena le gusta la natación. ¿Y qué se supone que va a buscar? Va a buscar en esta base de conocimiento donde están, en este caso, solo los hechos, ¿ok? Y voy a consultar eso, ¿ok? Le doy run. No ven aquí debajo, pero debajo está run. Evidentemente me va a traer falso porque hizo todo el recorrido de estas definiciones que están en nuestro tipo árbol y llegó hasta el último nodo, entonces llegó hasta esta posición y ahí hizo todo el recorrido. Bueno, empezó aquí, voy a cambiar de color, empezó aquí, se fue aquí, luego se fue aquí, regresó aquí, regresó aquí, luego fue de vuelta aquí, se fue hasta aquí, volvió a regresar ahí, luego aquí y por último aquí, y no encontró que a Elena le guste la natación. Entonces hizo todo el recorrido de este árbol, entonces no encontró la respuesta, entonces devolvió un valor falso, ¿ok? Entonces devolvió un valor falso, ¿ok? Supónganse que nosotros hubiéramos cambiado por tenis, que es en el primer caso, que este caso que ven aquí. Entonces hace el recorrido y encuentra ese valor. Entonces aquí, evidentemente, va a retornar un check positivo, ¿ok? Entonces funciona de esta forma, ¿ok? Podemos hacer, por ejemplo, cualquiera de estas preguntas, ¿ok? Bueno, ahora voy a agregarle un poco la restricción que me pasó, que me falta copiar. Y la restricción está en las definiciones de las reglas, ¿ok? Acá están las reglas o restricciones. Y la restricción es la siguiente. Le gusta a Juan lo que le gusta a Tomás. Le gusta a Juan lo que le gusta a Tomás. Así se lee. ¿Ok? ¿Y qué es lo que le gusta a Juan? Lo que le gusta a Tomás. Primero podemos preguntar qué es lo que le gusta a Tomás. ¿Qué es lo que le gusta a Tomás? A Tomás le gusta el béisbol. Y vamos a ver en eso que tal es. ¿Ok? A Tomás le gusta el béisbol. ¿Ok? Pero podemos seguir recorriendo el árbol con next.
a ver si a Tomás le sigue gustando otras cosas. Acá abajo hay una definición que a todos les gusta el tenis. Ok, entonces a todos les gusta el tenis, entonces a Tomás también le gusta el tenis. Porque lo que va haciendo es ir bajando en el recorrido del árbol y encontró una coincidencia y luego busca otra coincidencia. Y si existe otra coincidencia va a ir mostrando, ¿ok? En este caso solamente existen dos coincidencias. Eso podemos entender aquí en esta base de conocimientos y sus restricciones fácilmente porque no son muchos datos y la lógica no es muy compleja, ¿ok? Bueno, entonces si ponemos esta X acá, que es mayúscula, entonces busca y caga en esa variable el básquetbol y el tenis. ¿Ok? Y X en este caso está simbolizando cualquier cosa que va en el recorrido. Y va a cargarse lo que encuentra en el recorrido del árbol. Entonces, tienen ahí. Pero nuestra restricción dice, a Juan le gusta todo lo que le gusta a Tomás. A Juan le gusta todo lo que le gusta a Tomás. Y van a ver acá que a Tomás le gusta el básquetbol. Entonces a Juan también le tiene que gustar el básquetbol. Y a todos les gusta el tenis. Entonces, por un lado, a Tomás le gusta el tenis y también le tiene que gustar a Juan el tenis. ¿Ok? Y ahora vamos a ver qué le gusta a Juan. Podemos esconder esto para no confundirnos. Y vamos a ejecutar esto con run. A Juan le gusta X. Es nuestra pregunta. ¿Qué le gusta a Juan? Y a Juan le gusta el tenis. Y veamos el siguiente. ¿Qué otra cosa le gusta a Juan? Le gusta también el béisbol. Ya que marcamos que a Tomás también le gusta el béisbol. ¿Ok? Entonces podemos armar nuestras reglas o definiciones de esa forma. ¿Ok? Estos son nuestros hechos y estas son nuestras reglas. ¿Ok? Voy a poner aquí. Entonces, a estas definiciones que están aquí se la denomina base de conocimientos. Y la base de conocimientos tienen hechos y tienen reglas. Entonces, estos son los hechos o facts. Facts también se le denomina. ¿Okay? Y estas reglas se denominan rules. ¿Okay? Ya que ya saben el nombre, cómo se le denomina. ¿Okay? Esta es la área de consultas. ¿Okay? Bueno, ahí pueden preguntar un montón de cosas además de esto que le mostramos acá. Fíjense que todas las líneas terminan con un punto. Podemos hacer negativo también, ¿ok? A Juan le gusta, vamos a quitar fuera de contexto y voy a cargar algo que no exista en su base de conocimientos, como por ejemplo, a Juan le gusta ajedrez, por ejemplo. Esto vaya a buscar en su base de conocimiento y no va a encontrar. O sea, va a recorrer todo el árbol y no va a encontrar. Entonces,
ya pueden darse cuenta que va a dar como falso esta consulta, ¿ok? Va a dar falso no porque sabe la respuesta, sino porque fue a recorrer todo el árbol y no encontró, ¿ok? Bueno, ¿ok? Entonces, por un lado se fue a recorrer todo el árbol y no encontró ninguna información que hable sobre ajedrez. Pero también podemos forzar a preguntas eh, que no son correctas, ¿ok? Como por ejemplo, ¿le gusta a Juan, para empezar, Catalina, Johnny, Tomás, Eric, Marcos, y no está Juan, ¿ok? Entonces, Juan solo está en las restricciones, ¿ok? Entonces, vamos a decir que a Juan le gusta, a Johnny le gusta el fútbol, ¿ok? Pero a Juan solo le gusta lo que le gusta a Tomás. Y a Tomás le gusta el béisbol. Pero no habla si le gusta el fútbol o no, ¿ok? Entonces, aquí colocamos un valor que sí existe, pero también en su recorrido daría como falso. ¿Ok? Vuelvo a borrar esto y ejecuto. Y va a darnos el valor de falso. Existe dentro de la definición el fútbol, pero está asociado con Johnny, pero no está asociado con Tomás. Y lo que hace la restricción aquí es asignar todo lo que le gusta a Tomás, que le guste también a Juan. ¿Ok? Entonces hace el recorrido del árbol y no encuentra el valor lógico de su recorrido que no va a encontrar que a Juan le gusta el fútbol, entonces va a dar error. ¿Ok? Como dijimos, no porque haga una interacción lógica, sino porque hace el recorrido del árbol y no encuentra una coincidencia, no encuentra esa coincidencia. Bueno, voy a agregar otro ejemplo para ir viendo. ¿Ok? Para seguir probando voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y voy a pegar, por ejemplo. Y esta pregunta lo tengo que mover a esta área. Así funciona. ¿Ok? Bueno, entonces aquí coloco la pregunta y acá ya está incluido el tema de las preguntas, entonces ya no hace falta que le coloque de vuelta ahí como estaba en la diapositiva. ¿Ok? Entonces solo me queda así. Vuela el avión y si encuentra valor que me imprima ese valor, ¿ok? Que es lo mismo que muestra el Swift Prolog, ¿ok? Aquí. Bueno. Hasta el recorrido del árbol ya se dan cuenta que si no encuentran me trae falso. Y a mi pregunta es, ¿vuela el avión? ¿Ok? Entonces, fíjense en mis hechos. ¿Es un vehículo un auto? ¿Es un vehículo un avión? ¿Se desplaza el auto a 20 kilómetros por hora? ¿Se desplaza el avión a 20 kilómetros por hora también? ¿Tiene el auto 4 ruedas? ¿Tiene el avión 4 ruedas? ¿Tiene el avión alerones? Mi regla es, todo lo que vuela y todo lo que tiene alerones y no tiene 4 ruedas, entonces vuela. Y no vuela todo lo que tiene 4 ruedas y no tiene alerones. Entonces estoy haciendo una distinción bastante sutil de cuál vuela y cuál no vuela. ¿Ok? Fíjense que todo está en minúscula, todos los datos están en minúscula. Estas relaciones
que se llaman relaciones, también están en minúscula. ¿Ok? Y aquí tienen las reglas que se le aplican. ¿Ok? Bueno, esta pregunta tengo que quitar aquí porque no es usuaria, sino básicamente solo corresponde a las reglas y a los hechos que corresponden a la base de conocimiento. Esto en algunos casos se puede llevar a una base de datos relacionales y cargar ahí todas esas definiciones y consultarlas apropiadamente. Además de eso, Prolog se puede integrar con diferentes herramientas como por ejemplo JavaScript en algunas, en algunas librerías que se hizo especialmente para eso. No es muy potente, pero se puede usar. O las herramientas estas de SweetProlog, que básicamente son bastante interesantes, o otras herramientas de Prolog. Pero básicamente también se puede integrar dentro del Python. ¿Ok? Y bueno, ok. Entonces aquí el avión vuela. Lo que podemos decir, por ejemplo, queremos saber cuál es lo que vuela. ¿Ok? Entonces podemos cambiar nuestra pregunta y decimos qué es lo que vuela. Bueno, y acá le doy run. Y lo que vuela, y va a colocar en la variable x el recorrido del árbol y va a encontrar, según ese recorrido, que lo que vuela es el avión. Ok. Y ahora podemos encontrar qué es lo que no vuela. ¿Qué es lo que no vuela? Ok. Probemos. ¿Se fijan? Lo que no vuela es el auto. ¿Ok? ¿Ven qué interesante que es esto? Por eso le llamaban como herramienta de inteligencia artificial, porque utiliza la lógica como herramienta de ayuda. ¿Ok? Entonces, no necesita programación muy detallada para encontrar estos valores. ¿Ok? Y bueno, ven qué interesante. Esta definición ustedes lo tienen ahí dentro del PowerPoint que les comparto. ¿Ok? Y básicamente en el PowerPoint tienen en castellano o en un pseudo castellano los mismos que les mostré ahí. Entonces, podrían preguntar esto mismo que está acá. Todos los vehículos vuelan y les va a dar no. Entonces, voy a tratar de reproducir esto que está acá. Todos los vehículos vuelan. ¿Ok? A otra pregunta. ¿Vuela el auto? Y no devuelve como falso. Ya saben por qué, porque hace el recorrido de ese árbol y no encuentra. Y vuela el avión y va a volver true porque hace el recorrido y encuentra. ¿Ok? Bueno, ok. Voy a hacer algo bastante interesante. ¿Ok? Bueno, ok. Existen diferentes librerías de Prolog que se pueden ejecutar dentro de Python.
Nosotros vamos a usar el psweep, que es básicamente una versión de esto que estamos usando, de Swift Prolog, ¿ok? De esta misma interfaz que también tiene su versión en desktop, pero esta es la versión en web, ¿ok? Del SWI Prolog, ¿ok? Y a ver, este yo le llamé Prolog Vuela, y básicamente primero necesitamos instalar la librería pip install psweep, ¿ok? Y ahí instalamos la librería para poder utilizar. ¿Se imaginan la ventaja que tenemos de que tenemos Python? Podemos realizar proyectos de redes neuronales, pero también podemos tener la programación lógica aquí funcional, ¿ok? Entonces no perdemos de vista toda esa capacidad, ¿ok? Por un lado tenemos la inteligencia artificial tradicional, que es esta que estamos viendo ahora, y luego podemos tener y aprovechar también, por otro lado, la inteligencia artificial moderna, que es la que tenemos con las redes neuronales. Tenemos ambas que se pueden integrar dentro de Python, ¿ok? Bueno, ahí instalé todas las librerías, ¿ok? Entonces, con la orden que yo le di, que es apt-medio get install menos i SBI Prolog, básicamente instala el programa de Prolog dentro del entorno de eh, del Google Colab, que es básicamente un Linux, y nosotros vemos dentro de nuestro espacio, dentro de la sesión que nos da, que se instala el SWI Prolog. Ok, entonces se instala nuestro prolog dentro del Google Colab. Lo que estamos viendo dentro del Google Colab es un Linux, pero estamos viendo la interfaz de esa Linux, no estamos viendo por detrás. ¿Ok? Pero aquí necesitamos instalar el Prolog, y aquí con los comandos de Linux apt-medio get install, y acá es el nombre del paquete, y esto instalamos el SWI Prolog. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestro sistema operativo aquí, el Prolog, y lo que hacemos es llamar e interactuar con Python mediante pip install Python. Entonces aquí se pone este símbolo, aunque hay versiones, aunque también pueden no tener, lo recomendable es que tenga esto, que le indique un comando del sistema operativo. Entonces pip install, esto se hace dentro de Linux, ¿okay? En nuestro caso, si tuviéramos que trabajar en Windows, sería bajar el paquete e instalarlo directamente en Windows, pero aquí esta es una forma de instalar en Linux en línea. ¿Okay? Y luego llamamos al Python, que está instalado también en este Linux. ¿Okay? Pip install psweep, y básicamente se instala nuestra librería. Aquí se bajó todo el programa y se instaló todo ya. Bueno, y aquí entramos dentro del Python. Este es un cuadernillo de Jupyter, el que tenemos aquí, y básicamente es una interfaz que se puede interactuar entre explicaciones en modo texto o gráficos, y luego el código, que entonces aquí se puede explicar bien y se puede ver por partes si es que queremos también ejecutarlo por partes. From PySwift import product, y vamos a importar de eso la parte de product, ¿okay? Y vamos a crear una variable que se llama product. Fíjense que esto está la primera letra mayúscula, y aquí se importa de esta librería la parte que tenga que ver con Prolog, y creamos a partir de eso una variable que se llama Prolog en minúscula, y
y le asignamos e inicializamos al prolog. Entonces aquí se inicializa el prolog y en sus assets vamos a definir los hechos y las reglas, ¿ok? Como cadena de caracteres dice acá. Entonces, prolog.assets es un vehículo, un auto, ¿ok? Es un vehículo, un avión. Se desplaza un auto a 20 km por hora. Se desplaza un avión a 20 km por hora. Tiene ruedas, 4 ruedas un auto. Tiene un avión, 2 ruedas. Tiene un avión, alerones. Y aquí vamos a definir las reglas, ¿ok? Todo lo que vuela tiene alerones y no tiene 4 ruedas. Todo lo que no vuela tiene 4 ruedas y no tiene alerones. Ok, ya definimos todo eso y acá tenemos que hacer las consultas. Acá vamos a listar y vamos a hacer las preguntas. Vuela el auto, no tiene que volver. ¿Qué nos tiene que volver? Falso, va a ser el recorrido largo y no va a encontrar. Vuela el avión, va a ser el recorrido de la estructura tipo árbol y va a encontrar. Si encuentra esa coincidencia, entonces va a volver true. Si no encuentra esa coincidencia, evidentemente como esta primera que vuela el auto, entonces va a dar devolver falso. Y esta otra va a ser el recorrido del árbol completo otra vez y va a encontrar solo devolver true. Si preguntamos no vuela un auto, va a ser el recorrido y no devolver true. ¿Ok? Y no vuela un avión, entonces aquí no va a devolver false por las coincidencias. Pero también podemos imprimir esos resultados que vemos ahí y vemos estas variables que fueron generadas acá en vuela, auto, no vuela, etc. Imprimimos esos valores. Bueno, okay. Evidentemente en la gran mayoría entra a volver como variable falso. ¿Okay? Por la forma en que estamos haciendo las preguntas. ¿Okay? Y bueno, aquí en nuestras preguntas ejecutamos esto y vea el check que está todo correcto el código. ¿Okay? Y fíjense en nuestro código y nuestra respuesta. El auto vuela y va a ser un valor booleano de tipo result vuela auto. Y evidentemente esto es un valor de esa lista que devuelve falso. Ok. Dice el auto vuela falso. Pregunta. Este código evidentemente está en Python. Esto ya es simplemente mostrar los valores. Solamente las impresiones, como dice acá imprimir. Pero toda esta parte que está acá sí es la definición de Prolog. Desde aquí son todas las definiciones de Prolog. ¿Okay? Y acá el avión vuela, tiene que dar true. El auto no vuela, devuelve el valor de esta variable como true. Y el avión no vuela como false. ¿Okay? Acá pueden hacer otras preguntas al Prolog Query. Ok, y aquí voy a agregar aquí. Si quiero saber cuál es lo que vuela, ¿okay? Entonces le pongo vuela X. ¿Okay? Entonces
Voy a poner el resultado. ¿Cuál vuela? ¿Cuál vuela? Esa es mi variable, ¿ok? Resulta cuál vuela. ¿Y aquí? ¿Vuela el auto? No. ¿Ok? Y entonces... Ay, me equivoqué. Control C. Control V. Vuela el auto. Entonces... me va a devolver como falso. Y él le puede preguntar, entonces, ¿qué es lo que vuela? Ok, ¿qué es lo que vuela? Y aquí me debe dar, evidentemente, la respuesta de cuál vuela. La variable resulta cuál vuela, me debe decir cuál es lo que vuela entonces. Okay. Y voy a ejecutar esta parte. Pregunto, ¿el auto vuela? No vuela, falso. Y de enojado entonces pregunta, entonces, ¿qué es lo que vuela? Y me va a dar true. Okay. Y lo que me falta evidentemente es mostrar ese valor. ¿Okay? Generalmente los códigos de diferentes tipos de Prolog hay ciertas variaciones. ¿Okay? Ya dijimos que en el valor de X viene ese valor. ¿Okay? Entonces podríamos imprimir el valor de X porque en X viene ese valor. ¿Okay? En algunos Prolog ponen write X. ¿Okay? Voy a probar un poco aquí. De la forma como pregunté, me devuelve así. Entonces, ¿cuál es el vehículo que vuela? X me da avión, pero si se fijan, me da varias veces, ¿ok? Entonces, a ver, lo coloco en esta variable result, ¿cuál vuela? A ver, y le quito este write X, porque no hace falta. ¿Okay? Simplemente quedaría de esa forma. Pero me queda de esta forma. Entonces, lo que se hace es simplemente se imprime. Aquí está en la primera posición. ¿Okay? Hay un error ahí, ok. Voy a ver eso. Bueno, entonces para que quede bien, primero vieron como hay una serie de iteraciones y solo necesitamos tener uno. En realidad lo que hace esas iteraciones es recorrer todo este árbol que nosotros mismos marcamos a mano. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 es el recorrido que termina, ok. Y ese recorrido va a colocar en todo, en result cual vuela, ¿okay? Pero solamente vamos a colocar el primer elemento que está en la posición 0 de ese vector y su valor de x, ¿okay? Entonces nos va a mostrar la primera ocurrencia y a la pregunta, entonces ¿cuál es la que vuela? ¿Okay? No vas a imprimir. Entonces, ¿cuál es la que vuela? El avión es la que vuela, ¿okay? Entonces tenemos no solamente verdaderos y falsos, sino verdad también a las que son respuestas verdaderas también
podemos tener las ocurrencias de nuestra pregunta. O sea, decimos que Juan juega tenis y José juega tenis. Preguntamos quiénes son los que juegan tenis y tenemos dos ocurrencias que van a recorrer el árbol y van a ir mostrando esos valores. ¿Okay? Y además de eso, solamente las que son verdaderas pueden mostrar valores. Y las que son falsas, evidentemente, por el recorrido no van a encontrar ningún valor y no van a mostrar nada. Ok. Este voy a compartir, a ver, y voy a colocarlo dentro de la plataforma, ok, para que todos puedan tener acceso a eso. Bueno, ahora le agregué esto. Aquí también hicimos esta regla, no vuelve X, y evidentemente esa regla nos devuelve auto, ok. Entonces aquí en la consulta ya vimos que vuela nos devuelve nos devuelve verdadero, y no vuela también nos va a devolver verdadero porque hay un vehículo que no vuela y no vuela X no tiene que devolver cuál es el que no vuela y es el auto, ok. Entonces vamos a probar si hice bien. Hay un error aquí, entonces voy a fijarme acá. Entonces, ¿cuál es lo que no vuela? Result cuál no vuela, ok. Result cuál no vuela. Y lo vuelvo a ejecutar. Ahora sí me dio correcto y voy a verificar. El auto vuela falso. Entonces la pregunta, ¿cuál es entonces el que vuela? El avión es el que vuela. Entonces, ¿cuál es lo que no vuela? El auto. El avión vuela verdadero. El auto no vuela verdadero. El avión no vuela falso. ¿Ok? Bueno, y ahí tienen las preguntas y la respuesta. ¿Ok? Esto lo pueden integrar a cualquier programa de Python o a cualquier sentencia de Python y hacer otro programa. Inclusive pueden colocar en una página web con resultados hechos en Prolog dentro de una página confeccionada en Python. ¿Okay? Por ejemplo, o puede hacer en cualquier entorno, en una Raspberry Pi que tenga Python, en una Linux que tenga Python, en un Windows que tenga Python. ¿Okay? Con una red neuronal integrada. Son un montón de posibilidades que se puede hacer. Con una interfaz. ¿Okay? Bueno, este sitio se llama Prolog-Vuela y es un cuadernillo de notebook al estilo Jupyter, ¿okay? Realizado en Google Colab. ¿Okay? Esto tienen ahí en la plataforma, ¿okay? Disponible.
Le puedo agregar inclusive, para que se entienda mejor, el archivo de texto que vaya acá arriba. Ok. En la explicación de este que ven aquí. Y dejo la descripción ahí. Ok. Hechos del mundo real, entonces. La base de conocimiento tiene hechos y tiene reglas. El auto se desplaza a 20 kilómetros por hora y tiene 4 ruedas. A ver si está completo. Este campo está completo. Hechos del mundo del auto se desplaza. Me voy a fijar un poco aquí. Más bien esto. Aquí está hecho en Prolog, okay, pero también puedo copiar para que se entienda. Eso sería, ok. Y lo traigo aquí. A ver si puedo colocar.
Así tiene ese código. ¿Ok? Bueno, es texto. Me equivoqué. Bueno, ahí pegué también el código hecho en Prolog directo. Y aquí el código hecho en Python con la extensión de SWI Prolog. Voy a crear un nuevo ejemplo. Basado en uno nuevo. Puedo crear un programa o un nuevo. Un programa simplemente un programa. Algo ahí. Está un poco más complicado, pero les dejo de ejemplo. ¿Okay? Simplemente para tener nuestra base de conocimiento de relaciones familiares. Dice, Juan es el padre de Pedro. Juan es el padre de María. Pedro es el padre de Ana. Pedro es el padre de Luis. Y Roberto el de Juan. De la madre tienen también. La madre de Laura es Pedro. Laura es la madre de Pedro. Laura es la madre de María. Carmen es la madre de Ana. Carmen es la madre de Luis. Y Elena es la madre de Juan. Las reglas son por ejemplo aquí y porque tienen dos valores, ya sea del padre y de la madre. Entonces, el progenitor de X, Y es el padre de X, Y. El progenitor de X, Y es la madre de X, Y. Entonces, el abuelo es X, Z, también como le van a agregar más variable. Es el padre de X, Y con su progenitor Y, Z. Y el abuelo de XZ es, o sea, la abuela, quiero decir, es la madre y su progenitor de la madre X e Y su progenitor YZ. Acá se puede colocar también el hermano. ¿Okay? Y su ancestro aquí. Entonces, estas son todas las reglas que se hacen para la familia. ¿Okay? Y las preguntas, esta sería la que vemos aquí.
¿Quién es el padre de, por ejemplo, Roberto? ¿Quién es el padre de Roberto? A mayúscula. Acá está el escrito Roberto, entonces lo encuentra y me trae falso. Juan. Bueno, aquí vamos a ver quiénes son todos los progenitores. Juan, los progenitores, todos los que son padres y todos los que son madres. ¿Ok? Juan, Pedro y Roberto. ¿Ok? Por lo menos lo que vemos aquí. ¿Ok? Vamos a ver si es cierto. Siguiente. Juan de vuelta. Debería ser Pedro. Y acá muestra las variables X e Y. X e Y. Juan es padre de Pedro. Juan es padre de Pedro. Juan es padre de María. Juan es padre de María. Pedro es padre de Ana. Pedro es padre de Luis. Y así sucesivamente. Roberto es de Juan. Y después vemos la madre, porque la madre también está como progenitor, según nuestra regla. Y vamos a continuar recorriendo nuestro árbol hasta que se termine el recorrido y esto termine como falso. Entonces ahí termina su recorrido. Elena es madre de Juan. Elena es madre de Juan. Ok, termina. Ok. Bueno, inclusive acá podemos averiguar quién es el hermano. Por ejemplo, ¿quién es hermano de Pedro? Significa que tiene que ser alguno que está emparentado con el padre o con la madre. Y entonces podemos preguntar quién es hermano de Pedro o quién es su hermano. Podemos preguntar. Pedro tiene su hermano, ya que Juan ya que Juan es padre de Pedro y María, entonces Pedro es un hermano y María también. Aquí podría preguntar, por ejemplo, ya que tengo esos dos valores, y también Ana es hermana, ¿ok? Ana es de Pedro. ¿Ok? Y Luis también. O sea, vamos a todos los hermanos, ya que evidentemente, y Roberto veremos, Pedro es de María también.
Ok, bueno, va a seguir recorriendo hasta que termine el recorrido, quiénes son todos los hermanos, y termina el recorrido cuando encuentra false. O sea que hace todo el recorrido, es como recorrer una lista enlazada o como recorrer una estructura tipo árbol. Termina cuando existe el nil o nulo, ¿ok? Es lo mismo, ¿ok? Y aquí viene lo más interesante. Eh, Podemos preguntar quién es eh, hermano de María o quién es hermano de Pedro. Evidentemente sería María, ¿ok? Vamos a preguntar eso. ¿Quién es hermano de Pedro? A priori, hermano de Pedro sabemos que es María. Y veremos si tiene otro hermano. El padre tiene que ser Juan. Pero la mamá de Pedro es Laura. Entonces, también le tiene a Pedro y a María, igual que aquí. Y veamos si hay otra relación, ¿ok? Y solamente a María, ¿ok? Y lo que pasa es que aquí hay otra, acá existe esta coincidencia también y solamente muestra eso, ¿verdad? Y bueno, entonces María es el hermano de Pedro, ¿ok? Y podemos averiguar quién es el abuelo de Pedro, por ejemplo. Abuelo de Pedro, no sé si existe. Bueno, puedo preguntar, por ejemplo. Aunque no lo distingo así rápidamente, puedo preguntar si existe o no eso, ¿ok? No existe, ¿ok? Como no esperaba, ¿ok? Pero Carmen, sí. Eh, Así usa la variable Z, por ejemplo. Igual, ¿ok? Entonces, Elena es madre de Juan, ¿ok? Acá sí existe eso. El abuelo de Juan es Ana, o sea, su abuela sería, ¿ok? Al final es la variable sobre la cual recae, ¿ok? Ana y Luis, Ana y Luis son los abuelos de Juan. Entonces, como ven, como estos que están acá de color rojo, que son parte de estas reglas, ¿ok? Entonces podemos obtener datos que no teníamos antes
cómo se puede analizar esa estructura. Y por eso elegí justamente esto, para poder ver cómo recorre de forma interesante el árbol y se puede formar reglas a partir de estos datos. Por ejemplo, acá es fácil obtener los datos del padre y de la madre, pero ¿cómo sabemos quiénes son los abuelos y quiénes son las abuelas? ¿Sí? Es una estructura un poco más compleja llegar a esto y se define con esas reglas. ¿Sí? Bueno, hasta aquí la clase entonces y hay tarea para realizar. Ok.